Saludos muy cordiales desde aquí, desde la comunidad cristiana El Redil. Seguimos con nuestra serie de Ciudadanos del Cielo. Y en esta ocasión llegamos al texto de Filipenses capítulo 3, verso 12 al 21. El título es una pregunta. Espero que haya generado algo de inquietud cuando en las redes sociales desde esta semana empezó a circular el título, porque creo que es un título que apela mucho a las realidades de nuestra vida, pero sobre todo a la realidad de nuestro seguimiento a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo avanzas hacia tu meta? Ese es pues el título de nuestra exposición del día de hoy. Vamos a abrir en la palabra del Señor. Allí en casa abran sus Biblias, espero que tengan Biblias de papel, pero también sale en la pantalla nuestro texto bíblico. Filipenses capítulo 3, verso 12 en adelante, dice así la palabra del Señor. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, le dice Pablo a los filipenses y a nosotros por el Espíritu, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud. Y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Esta pues es la palabra del Señor en Filipenses capítulo 3, verso 12 al 21. Oremos juntos al Señor. Allí en casa, no deje de concentrarse y únase conmigo en esta oración. Padre, gracias por la hermosa oportunidad de leer tu santa palabra. Nosotros vivimos de tu palabra. Por favor, ayúdanos a meditar en ella, a considerar cómo estamos avanzando hacia la meta que tú nos has trazado, que es nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos pues en este tiempo de exposición bíblica. Bendice cada uno de los hogares, casas y lugares donde los hermanos se reúnen en esta mañana para abrir la palabra de Dios, tener comunión, adorarte, bendecir tu nombre. Toda la gloria y la honra sean solo para ti. Te lo pedimos así en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, los seres humanos no podemos vivir sin metas. De hecho, es preocupante cuando usted encuentra una persona que no tiene ninguna meta en la vida. Cuando tenemos una meta, los demás nos preguntan cómo estamos avanzando hacia esa meta. Entonces, por ejemplo, usted se propone adelgazar y sus amigos le preguntan, ¿y qué estás haciendo? Y si usted responde, yo estoy comiendo de todo, no estoy haciendo ejercicio, no me importa una rutina de comida o de descanso, sus amigos le van a decir, pues no vas a alcanzar la meta, ¿verdad? Siempre que tenemos una meta, habrá alguien que nos pregunta qué estamos haciendo para alcanzarla. Puede ser una meta educativa, un viaje, un hogar para aquellos que están uniéndose en matrimonio. Siempre, cuando tenemos una meta, nos preguntan. Y la pregunta de nuestro título de hoy es: ¿cómo
avanzas a tu meta. Precisamente hoy, 1 de octubre, aquí en Medellín se está celebrando la famosa Carrera de las Rosas, que es una de estas tipo maratón, en este caso hecha con el objetivo de promover la prevención del cáncer de mama en las mujeres. Una labor muy bella que hace esta fundación que organiza esta carrera, y muchas personas me han contado por allí que están ya participando allí en la carrera. Para participar en esa carrera o en las famosas maratones, ya hace unos días tuvimos la maratón de Medellín, estas personas se preparan tanto, hay tantas cosas que hacen para alcanzar su meta. Así que con eso en mente, la vida cristiana, con esta imagen que Pablo toma aquí en el libro de Filipenses capítulo 3, verso 12 en adelante, de que los cristianos vamos avanzando en una carrera, recordando San Pablo seguramente las carreras que se celebraban en la época griega, donde estos corredores y estos atletas no corrían para ganar ningún premio material, sino por el esfuerzo, por la representación de su región en estos juegos. Pablo sabía que los filipenses, que estaban bastante cercanos a la ciudad de Atenas o de Corinto, donde se hacían estos juegos, y en Filipos se llegaron a hacer también, tenían esta metáfora muy viva en sus mentes. La vida se vive como una carrera, como una maratón. Pero resulta que a veces el problema es que hay personas que no viven como si estuvieran preparándose o participando en una carrera. Ustedes ya han escuchado ese dicho que dice: cuando alguien no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y bueno, por ahí vamos viendo como la paradoja y la problemática que nos plantea el texto. Hay personas que no saben para dónde van con su vida cristiana. Y por otro lado hay personas que se montan en el bus del cristianismo para ir a un lugar diferente al que la fe en Cristo Jesús lleva. Así que en nuestro título hemos mencionado cómo avanzas hacia tu meta, y pensando que tu meta no es necesariamente la meta que tú te has propuesto, sino la meta que Dios ha propuesto en la persona de Jesús. Ya el verso 14 lo dice claramente en nuestro texto, que allí podrán ver en pantalla. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que nuestro texto tiene un sabor correctivo. Nos quiere, como decimos aquí en Antioquia, corregir el caminado. Es decir, este texto está escrito para plantearnos que en nuestra carrera hacia la meta, que es nuestro Señor Jesús, necesitamos corrección. Bueno, para entrar a nuestro texto, hay 4 declaraciones en nuestro texto que vamos a decir en el resumen de su contenido, de advertencias, peligros o instrucciones, como diciéndonos: si vas a avanzar hacia la meta de Dios para tu vida, ten en cuenta estas 4 observaciones. Primera observación: no te enorgullezcas considerando que has alcanzado la meta. El cristiano debe vivir profundamente insatisfecho. Sea que tienes un año de seguir a Jesús, un mes, una semana, 10 años, 50 años de seguir a Jesús. Yo tengo un buen número de años siguiendo a Jesús. Siempre el Espíritu Santo, con su celo, produce cierta insatisfacción, cierto anhelo de más, cierta búsqueda de mayor conocimiento de Dios, de mayor servicio a Dios, de mayor transformación en Dios. Pablo quiere hacer precisamente esta aclaración en los versos 12 y 13. Verso 12, no es que ya lo haya alcanzado. Verso 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. Pablo quiere hacer esta aclaración con respecto a su actitud personal. Y es que la vida cristiana, hermanos y hermanas, amigos y amigas, tiene que ser vivida no como una carrera de 100 metros planos, sino como una carrera o una maratón de 42
kilómetros como son las maratones a nivel mundial. La diferencia es que cuando son 100 metros planos, la persona arranca toda la carrera con unos bríos y un apasionamiento, y claro, a los 100 metros se le acaba toda la gasolina. Ha de verse la vida cristiana como una vida con una meta tan suprema y tan grande, que el mismo Pablo, después de llevar décadas de ser misionero, hombre que amaba y conocía a Jesucristo como el que más, todavía considera que hay mucho más adelante de él. Bueno, esa aclaración no solo es de carácter personal para Pablo, es también para todos los filipenses y por extensión para nosotros. No te enorgullezcas, no te engañes pensando que has alcanzado la meta. El año pasado, en el mes de enero, mi esposa y yo, junto con otra pareja de queridísimos amigos, Alejandro y Marta, tuvimos la ocasión de visitar por primera vez, algo que anhelaba por muchos años, la isla de Providencia, en el archipiélago colombiano cerca de San Andrés. Allí en Providencia hay un pico que se llama el Pico de Providencia. A propósito, la isla de Providencia tiene una hermosa historia cristiana en su formación, en su colonización. Y de hecho el nombre de la isla obedece a una concepción teológica de sus primeros habitantes. Bueno, ahí hay un pico que es muy famoso, todos los que van allá o vamos allá vamos a querer subir al famoso Pico de Providencia. Bueno, son varias horas subiendo la montaña, y a veces pasa que cuando tú estás subiendo la montaña, en algún punto del recorrido, tú ves un grupo o una persona que está adelante, digamos a unos 200, 300 metros, 400 de ti, y tú ves que esa persona está tomándose fotos y enviando selfies y publicando cosas a su familia, y tú piensas que esa persona ya llegó. Bueno, entonces tú te animas pensando, ya no me faltan sino 400 metros para llegar. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta que hay una panorámica preciosa, que hay una vista preciosa, que uno quiere registrarla para su memoria en una foto, pero que todavía falta mucho porque alcanzas a observar a esa persona siguiendo hacia adelante. A veces pasa, y eso es lo que Pablo quiere evitarnos, que pensemos la vida cristiana medida a través de personas que van adelante de nosotros. Y sí, Pablo podría decir que iba adelante de algunos de sus hermanos de Filipos, pero él quiere dejarles claro, la meta es tan alta y tan grande que no pienses que sencillamente llegando allá, y hay personas que piensan, después de que yo haga este curso, después de que yo supere esta adicción, después de que yo logre organizar un matrimonio cristiano, después de que logre tener tal bendición, ya llegué. Y Pablo quiere advertirnos en primer lugar que en la carrera cristiana no debemos enorgullecernos ni engañarnos pensando que ya llegamos. Bien, la segunda observación que Pablo quiere establecer en el verso 12 al verso 16 es que no debemos establecer otra meta. No establezcas otra meta. Más adelante, en el verso 18, ustedes encontrarán unos personajes que Pablo menciona y los llama enemigos de la cruz de Cristo. Personas que empiezan a participar de los eventos cristianos, de las prácticas cristianas, o a derivar una ideología del cristianismo para su vida, y piensan que ellos mismos, tomando algunos aspectos del cristianismo, han construido su propia religión, digamos a la carté. Es decir, que han llegado a elaborar su filosofía de vida con algunos matices cristianos. Pablo deja claro que nosotros no establecemos la meta. No solo no debemos engañarnos pensando que ya llegamos, sino que no debemos establecer nosotros mismos la meta. ¿Cómo captamos en este texto la meta del cristiano? Bueno, Pablo hace un juego de palabras maravilloso allí en el verso 13 en adelante, con la palabra alcanzar. También en el verso 12 lo plantea, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Verso 12, verso 13.
Hermanos, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es Dios el que ha llamado, es Dios el que ha alcanzado. El juego de palabras va más o menos así. Nosotros fuimos alcanzados para que alcanzáramos. Nosotros fuimos puestos por Dios en una carrera y Dios fue el que determinó cuál era la meta y dónde terminaba esa carrera. Esto no es otra cosa que la doctrina de la elección. Jesús le dijo a sus discípulos en el Evangelio de Juan: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que lleven fruto. Ese asunto de que nosotros no escogimos a Dios, sino que Dios nos escogió a nosotros, es un asunto muy profundo. Los apóstoles enseñaron que es importante hacer firme nuestra elección y que un día sabremos cómo el Señor hizo esa elección, porque no es una elección que Dios haya hecho basado en nuestro mérito. Él no nos escogió porque supo que nosotros íbamos a decidirnos por Él, o porque éramos los peores, o porque éramos los mejores. Fue según el puro afecto, nos dice San Pablo en capítulo 1 de Efesios, según el puro afecto de su voluntad. Pero bueno, este asunto de que somos puestos en la carrera me recuerda una historia que pues a mí me parece que es una historia muy simpática. Y a ver si se las cuento también para que me presten un poco más de atención, ya que estoy hoy enseñando por este medio. Es la historia de un rey que construyó un castillo. De estos castillos medievales, era el mejor castillo que se conocía en toda la tierra en el momento. Era no solo gigantesco el castillo, con decenas y decenas y decenas de habitaciones y de cúpulas y de techos y de fortalezas, pero también estaba rodeado de las casas de todos sus sirvientes. Pero como los castillos medievales, era circundado en toda la periferia del castillo. Había algo así como un lago, imagínense, como el río Medellín, pero rodeando toda aquella inmensa propiedad. Eso se hacía por seguridad, de modo que el único acceso a ese castillo era este puente elevadizo que se acostumbraba a poner allí. Para mayor seguridad, el rey puso en aquel río que rodeaba su castillo para protección, puso cocodrilos, anacondas, pirañas, toda clase de peces peligrosos, tiburones, imagínense todo lo que podría poner aquel rey en su riqueza, anguilas que podrían electrizar las personas. Y el día de la inauguración, por supuesto, todos estaban sorprendidos con la protección y la belleza de aquel castillo. En la inauguración, el rey hizo la siguiente oferta: si una persona es capaz de lanzarse a ese río y cruzarlo, es decir, de franquear, de entrar a la propiedad del castillo sin hacerlo por el puente levadizo, cruzando el río, y eso era obviamente para la mayoría de personas allí era un imposible, yo le daré, dijo el rey, de recompensa y de premio la mano de mi hija. Es decir, pues no solo la mano, es decir, que se iba a casar con la hija. Le daré, si quiere, la mitad de mi reino, o aún le daré este precioso y majestuoso castillo. Cuando el rey estaba ofreciendo aquella promesa de que quien cruzara el río y entrara a la propiedad de esta manera podía escoger entre estos tres premios, se escuchó una persona, un hombre, cruzando a nado desesperado aquel río y saliendo al otro lado mal herido pero vivo. Y claro, toda la gente corrió con el rey a preguntarle al hombre ¿qué fue lo que hizo? Y por supuesto el rey muy seriamente le dijo: usted puede escoger cualquiera de las tres recompensas que yo he ofrecido para quien haga lo que usted acaba de hacer. Y claro, este hombre inmediatamente respondió con esta respuesta sorpresiva: señor rey, lo único que yo quiero saber es quién me empujó a este río. Bueno,
Es una historia que me encanta contar, pero sobre todo para decir que nosotros no fuimos los que escogimos estar en este río de salvación, en esta caminata, en esta carrera hacia el cielo, en esta carrera hacia la meta que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros fuimos puestos en esa carrera. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de circunstancias que Dios orquestó, a través de personas que envió a nuestra vida, a través de diferentes situaciones y mensajes. Dios nos alcanzó. Y Pablo quiere aclarar esto muy bien, porque si se aclara esto en el principio, que nosotros no fuimos los que alcanzamos a Dios, sino que Dios nos alcanzó a nosotros, entonces queda absolutamente claro que si fuimos alcanzados, entonces vamos a alcanzar no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere para nosotros. En el verso número 13, Pablo habla de una cosa, una meta superior en su vida. Por supuesto, Pablo puede tener otras metas, como todos nosotros podemos tener la meta de criar nuestros hijos, de cuidar nuestra salud, de mejorar nuestra educación, pero Pablo considera que hay una cosa suprema por la cual él debe hacer dos cosas particulares que nos describe precisamente ahí en el verso 3. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Los atletas saben que si quieren competir en una carrera deben olvidarse de trasnochar, olvidarse de comer algunas cosas, pero también deben extenderse, administrar sabia y sacrificialmente todas sus energías para llegar a la meta. Bueno, una cosa muy importante en nuestro texto es preguntarnos, bueno, ¿y cuál es la meta? Nosotros no escogemos la meta, pero ¿cuál es la meta? Pablo en el verso número 14 dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por supuesto, esta meta tiene que ver con Cristo Jesús. Y en este asunto de la meta del cristiano, del llamamiento de Dios, ha habido un poquito como de debate. Permítame como describir un poquito el debate. Para algunos la meta del cristiano es conocer a Dios. Yo lo llamaría una visión académica. Y estos cristianos piensan mucho en la doctrina, en todo lo que es el conocimiento de la palabra del Señor, y citan textos como Jeremías, si en algo se hubiera de alabar, en conocerme y en entenderme cualquier ser humano. Bueno, otra perspectiva dentro de ese debate de cuál es la meta del cristiano es otros que piensan en actuar en la bondad o con la bondad que actuó nuestro Señor Jesucristo, una especie de visión vocacional. Es decir, vivamos la fe como nuestro Señor Jesucristo, acciones de amor al prójimo, de bondad hacia la humanidad. Y un tercer grupo que debate el tema de cuál es el llamamiento de Dios, van a insistir en el aspecto de la presencia de Jesucristo, intimar profundamente con Él. Es lo que yo llamaría una visión devocional o espiritualista. Bueno, ¿qué hacemos en ese debate de quienes jalan para un lado y jalan para otro lado diciendo, este es el llamamiento de Dios, es el llamamiento a la sana doctrina y a la palabra? Otros que dicen, este es el llamamiento de Dios, el llamamiento al servicio y la entrega en amor por la humanidad. O quienes dicen, este es el llamamiento de Dios, el llamamiento a estar con Él, contemplarlo, adorarlo y amarlo. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 13, dirime ese debate de una manera muy sabia. Nos dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que esta visión, digamos, académica o de conocimiento, esta visión vocacional y esta visión devocional, son todas parte del llamamiento. Dios nos llama a ser como Jesucristo,
a pertenecerle a Jesucristo, a amarlo sobre todas las cosas, no a una de estas cosas. Lo que nos llama la palabra de Dios es a que tengamos la mente de Cristo y a través de la palabra de Dios tengamos la palabra de Dios como centro y eje de nuestro pensamiento cristiano, la mente de Cristo. La palabra de Dios también nos llama a que tengamos el corazón, el carácter de Cristo, que seamos moldeados por cómo es Él. Y la palabra de Dios nos llama también a que tengamos el fruto de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que seamos sus manos. En la teología paulina es esto, la espada del Espíritu, el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, para que nosotros pensemos como Jesús, sintamos, amemos como Jesús y sirvamos como Jesús. Lo que nos quiere decir aquí el Señor para evaluar nuestra carrera de cómo estamos avanzando a la meta es, en primer lugar, no te enorgullezcas ni te engañes pensando que ya llegaste a la meta. Segundo, no establezcas otra meta. La meta ya está establecida y es nuestro Señor Jesucristo, su ministerio total, su vida total, ser hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y en tercer lugar, examina el avance de otros hacia la meta. El verso número 17 en adelante nos plantea el Señor, a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, este asunto de la imitación. Nos va a cambiar un poco el pensamiento cuando identificamos este verso número 17 como una declaración atrevida de Pablo. Imítenme a mí. Ahora yo debo hacer allí un paréntesis porque me parece que textos como estos deben llenarnos de temor y temblor a los predicadores, a los pastores y a los líderes cristianos. Hay una orden del Nuevo Testamento en Hebreos 13:7, en 1 Timoteo 1:16, 4:12 y en Tito 2:7, de que evaluemos y examinemos la vida de los siervos de Dios. Ahora, Pablo aquí está planteando como varias estaciones, como si fuéramos, así como les describía, subiendo una montaña por varias horas, diferentes grupos. El primer grupo son los filipenses, que ven a unas personas como Epafrodito y Timoteo que siguen a Pablo, y Pablo que sigue a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la lógica que Pablo quiere plantear en esta expresión? Observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Bueno, lo que nos quiere decir es que nosotros debemos verificar y validar a las personas que seguimos a partir de qué pasa con aquellos que los siguieron. En otras palabras, conoce los modelos de tu modelo. Evalúa cómo aquellas personas que estás siguiendo han dado con su testimonio de ejemplo, inspiración y cambios de vida a otras personas, o mejor, han sido usados por Dios para su gloria, para que aquellos que les siguen sean transformados a la imagen de Jesucristo. Esto que Pablo repite en los textos que he mencionado en cuanto al ejemplo que los cristianos debemos dar. Y es lamentable ver en nuestra querida América Latina que pastores en su grandilocuencia, en el abuso de poder, se adueñan de las iglesias y las toman como un negocio personal en el que hacen excepciones consigo mismo. Los demás deben ser amables, pero ellos maltratan a las personas. Los demás deben ser buenos mayordomos, pero ellos no le dan cuentas a nadie de cómo manejan su dinero y aún el dinero de la obra del Señor. Pablo está llamando la atención a que en nuestra carrera tengamos cuidado con los ejemplos que estamos siguiendo. Piensa en si las personas que te edifican dan testimonio de vida que glorifique o no al Señor. Una declaración muy atrevida que Pablo hace y que nosotros deberíamos hacer en nuestra vida cristiana con temor y temblor, decirle a las personas: sigan el ejemplo que yo estoy haciendo, así como yo soy seguidor de mi Señor Jesucristo. Pero no solo Pablo pone un ejemplo, pone también lo que llamaríamos un contraejemplo. Miren el verso 18. Por ahí andan algunos que, como he dicho muchas veces, con lágrimas, ahora lo digo llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo. Interesante porque ya en el mismo capítulo 3, verso 2 ha mencionado los perros, los que son malos obreros, los que son mutiladores del cuerpo o los que son de la falsa circuncisión. Me parece en el estudio de este texto que Pablo aquí por enemigos de la cruz de Cristo no solo se está refiriendo en el verso 18 a los líderes, sino también a quienes siguen a esos líderes, que no siguen a nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí está señalado en el capítulo 2. Sino que están siguiendo, como dice aquí, sus propias aspiraciones a las cosas terrenales. Ahí en el verso 19 da 4 características de los enemigos de la cruz de Cristo. Característica número 1, su fin es perdición. Característica número 2, su Dios es su apetito. Característica número 3, su gloria está en las cosas ocultas y maliciosas que hacen en su vergüenza. Y característica número 4, en mi opinión, que resume las anteriores, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Es decir, son personas que no tienen una meta eterna. No tienen la meta que Dios ha establecido para ellos en Cristo Jesús, sino que se meten dentro del cristianismo para usar el cristianismo, para usufructuar el cristianismo, para metas que son terrenales. Y ahí tengo que hacer una pregunta de aplicación, todavía faltándome un punto. ¿Eres tú uno de esos que usa a Dios para sus propias metas, en lugar de someterte a Dios para vivir de acuerdo a su meta para ti en Cristo? Bueno, nos han dicho hasta ahora 3 cosas con respecto a cómo avanzar hacia la meta establecida por Dios. Primero, no te enorgullezcas ni te engañes pensando que has alcanzado la meta. Segundo, no establezcas otra meta. Tercero, examina el avance de otros, especialmente de otros que tú estás siguiendo hacia la meta. Y en cuarto lugar, enfoca bien la meta. Entender nuestra meta es tan importante como si usáramos un par de binoculares. No sé si han usado los binoculares y al principio uno se pone los binoculares y no logra establecer bien la imagen, entonces allí hay unos botoncitos o uno encuadra para tratar de ver con más precisión. Para ayudarnos a esto, Pablo aquí cambia la metáfora de la carrera de los juegos panhelénicos que se acostumbraban entre las personas de esta época, cambia a otra metáfora, que es la metáfora de la ciudadanía. Yo no soy ciudadano de esta tierra, yo voy caminando hacia otra patria, hacia otra ciudadanía. Y Pablo quiere asegurar que para evaluar cómo vamos avanzando hacia la meta, nosotros podamos enfocar bien esa meta. Nos va a dar 3 recursos para enfocar la meta en nuestro texto de Filipenses capítulo 3, en este caso los versos 20 y 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. La espera del cristiano. En la carta a los tesalonicenses, Pablo nos enseña que uno de los aspectos esenciales de la fe cristiana, de haber sido convertido por el Señor para llegar a ser su seguidor, es la espera. Se refiere particularmente a la espera de la segunda venida del Señor, que esa debe ser la expectativa de todo cristiano, que le ocurra en vida, o si el Señor decide en una época posterior, entonces el partir y estar con Cristo. Este desarrollo de la paciencia cristiana y de la dependencia de Dios, de que Dios decide cuándo, cómo y dónde termina esta carrera. Esta espera, como dice nuestro texto, ansiosa, como una madre espera a su niño, como una persona espera a su ser querido después de un largo viaje. Espera
esperar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere usted saber si realmente usted está siguiendo a Jesucristo? Usted lo sabrá cuando usted revise esos textos de la Biblia y crezca dentro de usted, por la gracia del Espíritu, un anhelo ansioso de la segunda venida del Señor o de partir y estar con Cristo. Enfoque bien su meta. Su meta es hacia estar con Cristo en la eternidad futura, que se abrirá en la segunda venida del Señor o en la partida de cada uno de nosotros en el momento que el Señor lo disponga. Esto desarrolla en el creyente una capacidad de resiliencia y de paciencia extraordinaria. El segundo aspecto que Pablo señala aquí es que el Señor Jesucristo, a quien esperamos, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. En nuestra caminata enfocamos la meta hacia la esperanza de que un día nosotros seremos liberados de este cuerpo de humillación. De ese cuerpo de humillación se refiere Pablo en el capítulo 7 y 8 de Romanos, cuando dice: ¿quién me librará de este miserable cuerpo de maldad? Y bueno, se refiere a varios aspectos. Un aspecto es el tema de la salud. Quienes vamos avanzando en la vida nos vamos dando cuenta que ese cuerpo que tuvimos en alguna época de jóvenes cada vez se desgasta, como dice San Pablo en Corintios capítulo 15, este tabernáculo se va deshaciendo, se va desmoronando. Así que es muy importante para nosotros recordar que un día el Señor nos va a liberar de este cuerpo de humillación. Maravillosa doctrina que nos enseña que la redención del Señor incluye nuestros cuerpos físicos. No piense usted que en la eternidad futura, cuando vivamos en la plenitud del reino de Dios que se dibuja claramente en el libro de Apocalipsis, seremos como espíritus flotantes sobre las nubes. Tendremos cuerpos físicos, redimidos, sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza, sin culpa, sin muerte. Seguramente a esto que llama Pablo aquí el cuerpo en nuestro estado de humillación se refiere también a la tentación del pecado, a los ataques de Satanás, a la inmensa frustración que vivimos en nuestra batalla continua contra el pecado. Para enfocar bien la meta, Pablo dice: tengan en cuenta que un día Dios transformará estos cuerpos físicos de humillación y tendremos un cuerpo como el de Cristo resucitado. Esa meta es muy importante para que nosotros vivamos las realidades de la enfermedad, del miedo, del dolor, de la vejez, del desprendimiento, del cansancio. Y esto ha fortalecido a los cristianos a través de la historia. En tercer lugar, para enfocar la meta, Pablo también les recuerda del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice nuestro texto al final: por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Nos está llevando a una visión del reino de nuestro Señor Jesucristo cuando todos los enemigos sean puestos por estrado de tus pies. 4 cosas que nos ha dicho nuestro texto el día de hoy. ¿Cómo podemos avanzar hacia nuestra meta? En primer lugar, no nos podemos enorgullecer ni engañar pensando que ya llegamos a la meta. En segundo lugar, no podemos poner otras metas. En tercer lugar, no podemos dejar de examinar los ejemplos de quienes van más adelante hacia la meta. Y en cuarto lugar, no podemos dejar de enfocar bien la meta. Bueno, pensemos en unas aplicaciones para terminar. Primero, una aplicación para aquellos que todavía están considerando la fe y por la gracia de Dios van descubriendo que todavía no han rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles que las metas en la vida, aunque son imprescindibles y legítimas, son todas ellas insuficientes para resolver nuestro pecado, para traer satisfacción a nuestra alma y para responder al llamado de Dios. Ven al Señor Jesucristo,
Sí es cierto que en esta vida has de tener metas en el cuidado de tu familia, de tu educación, de tu salud, pero hay una meta superior a la que Dios te llama. Ven a Él porque Dios quiere salvar tu vida, Dios quiere restaurar tu vida y debes venir a Él en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados y pidiendo que Él sea el Señor de tu vida. Tal vez tú puedes decir, es que yo no he sido alcanzado. Pídele a Jesucristo que te alcance. Como cuántas veces en el Evangelio fue Jesús el que se movilizó por la oveja perdida. Pídele que venga a donde tú estás y recíbelo como tu Señor y Salvador. Una aplicación para los cristianos. Al seguir a Jesús, podemos desviarnos, enredarnos o buscar atajos. Se precisa que sometamos todos nuestros planes y metas al gran plan y a la gran meta de Dios para que avancemos en el llamado que Él nos ha hecho en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo avanzas hacia tu meta? Y yo quisiera que tú cambies el título de esta exposición al final de ella para decir, ¿cómo avanzo yo hacia la meta que mi Padre Celestial ha puesto para mí a través de la persona del Señor Jesucristo? Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias por este texto maravilloso que nos corrige y nos orienta en cuanto a la meta de nuestra vida. Si hay algo en nuestra vida que no está alineado con la meta de llevarnos a ser como Jesús, si hay algo en nuestra vida que estorbe, quítalo. Y permítenos que cada cosa de nuestra vida esté alineada con la visión del llamado supremo que tú nos has hecho en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador y nuestro santificador por el poder del Espíritu Santo. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.